En la quietud anterior al amanecer, cuando el mundo aún no ha despertado y la creación parece suspender su aliento en un instante eterno, hay un silencio que no pertenece únicamente a la noche, sino al alma misma del hombre. Es un silencio que se extiende más allá de las calles vacías y de las luces apagadas, un silencio que entra en el corazón humano como una llamada que no puede ser ignorada. En ese momento, cuando todo parece detenido, el espíritu comienza a percibir lo que durante el ruido del día permanece oculto. Una inquietud profunda, una búsqueda que no se apaga, una pregunta que sigue viva incluso cuando nadie la pronuncia. Yo te hablo desde ese lugar invisible donde la fe y la conciencia se encuentran, no como una voz lejana, sino como un padre que acompaña a sus hijos en medio de la oscuridad. Soy el padre Santiago Martín, y en esta hora en la que muchos corazones sienten confusión, cansancio y una extraña sensación de que algo está por venir, deseo llevarte no al miedo, sino a la luz que no se apaga, a la palabra que no cambia, a la presencia de Cristo que sigue viva en medio de la historia. Jesús en su Evangelio no siempre suaviza el misterio del tiempo ni adormece la conciencia del alma. A veces la despierta con fuerza. Velad, dice el Señor, porque no sabéis ni el día ni la hora, Mateo 25:13, y en esas palabras no hay amenaza sino amor exigente. Es el amor de quien no quiere vernos dormidos cuando la vida pasa, de quien no quiere que el alma se pierda en la indiferencia mientras la eternidad sigue su curso silencioso. Vivimos en una época donde muchos buscan señales en el mundo exterior, como si el sentido de todo estuviera escondido únicamente en los acontecimientos visibles. Se miran los cambios en las naciones, las crisis, las tensiones, los movimientos de la historia, y el corazón humano comienza a preguntarse qué significa todo esto. Pero el Evangelio no nos llama a vivir interpretando el miedo, sino a vivir interpretando el amor de Dios que permanece incluso cuando todo parece inestable. Jesús habló de tiempos difíciles, sí, pero no para sembrar angustia, sino para preservar la fe, no para alimentar la obsesión por el futuro, sino para proteger el corazón del engaño. Porque el verdadero peligro nunca ha sido lo que sucede alrededor del hombre, sino lo que sucede dentro del hombre cuando deja de recordar a Dios. En lo profundo de esta reflexión hay una imagen que deseo que permanezca contigo. Una llama pequeña, encerrada en una lámpara de barro. No es una llama espectacular, no ilumina el mundo entero, pero tampoco se apaga fácilmente. El viento la rodea, la prueba, intenta inclinarla, pero esa llama persiste. Así es la fe auténtica, no la que depende de emociones o de certezas humanas, sino la que permanece incluso cuando todo alrededor parece incierto. Jesús no nos pide una fe que lo entienda todo, sino una fe que permanezca en Él. Permaneced en mí, dice el Señor, y en esa permanencia se encuentra la verdadera vigilancia del alma, porque permanecer no es una idea, es una decisión diaria. Es elegir la oración cuando no hay ganas, el perdón cuando duele, la confianza cuando no hay respuestas visibles. Hoy muchos corazones viven cansados, no solo por los problemas del mundo, sino por el exceso de ruido interior. Hay demasiadas voces, demasiadas imágenes, demasiadas preocupaciones que ocupan el espacio donde antes habitaba la paz. Y en medio de ese cansancio el alma comienza a perder la sensibilidad de lo eterno, como si lo divino se volviera lejano, cuando en realidad sigue más cerca que nunca. Jesús lloró sobre Jerusalén no por lo que le iba a suceder en lo externo, sino porque no supo reconocer el tiempo de la visita de Dios. Si al menos comprendieras lo que conduce a la paz, dijo el Señor. Y esas palabras no pertenecen solo al pasado, sino a cada generación que se distrae del amor que la busca. El Evangelio no se presenta como un mapa para controlar el futuro, sino como una luz para caminar el presente. Y el presente es el único lugar donde el alma puede encontrarse con Dios, no en la especulación, no en la ansiedad, no en la obsesión por lo que vendrá, sino en la fidelidad silenciosa de cada instante vivido con amor. Porque hay una verdad que el corazón humano olvida con facilidad. Dios no se manifiesta primero en los grandes acontecimientos, sino en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo invisible. Se manifiesta en la conciencia que llama al arrepentimiento, en el perdón que cuesta, en la oración que sostiene, en la caridad que no busca ser vista. Y sin embargo el alma moderna, acostumbrada al ruido, muchas veces no reconoce esa presencia porque espera algo más dramático, más evidente, más externo. Pero Dios no necesita gritar para ser real.
Su voz es firme precisamente porque es suave. El verdadero despertar espiritual no comienza cuando el mundo cambia, sino cuando el corazón despierta. Y despertar no significa entrar en miedo, sino salir de la indiferencia. Es abrir los ojos interiores y descubrir que la vida entera es una invitación constante a volver a Dios. Quizás por eso el Señor habla de vigilancia, no como quien amenaza, sino como quien ama demasiado para dejar que el otro se pierda en el sueño. Velar es amar con atención. Velar es no dejar que el alma se desconecte de la fuente de su vida. Velar es recordar que todo lo que somos encuentra su sentido en Él. Y en este momento, mientras estas palabras llegan a ti, no estás solo frente a una idea religiosa, sino frente a una presencia que te llama. No una presencia que condena, sino una presencia que espera tu regreso, tu sinceridad, tu apertura, porque si el corazón humano teme lo que viene, es porque ha olvidado quién lo acompaña en lo que viene. Y Cristo nunca ha dejado de acompañar a su iglesia, incluso en sus silencios, incluso en sus noches, incluso en sus pruebas. Ahora la llama sigue ardiendo en medio de la lámpara de barro. El viento continúa moviéndose alrededor, pero la luz permanece. Y en esa luz hay una invitación silenciosa que no fuerza, pero que insiste, que no grita, pero que no se retira. Y el alma, en lo más profundo, sabe que hay algo más por revelar, algo que no se impone, pero que se acerca como una voz suave en la oscuridad que llama al corazón a permanecer despierto un poco más. La noche del alma no siempre llega como una tormenta visible. A veces desciende como un velo silencioso que envuelve los pensamientos, que enfría las certezas, que hace más lento el latido interior sin que el mundo exterior lo note, y es precisamente en esa oscuridad discreta donde el corazón humano comienza a descubrir lo que antes ignoraba, que no basta con haber creído una vez, que no basta con haber sentido una vez, que la fe no es un instante, sino una permanencia viva, que se sostiene incluso cuando la emoción desaparece. En ese espacio interior donde el ruido del mundo ya no alcanza, el alma comienza a escuchar otra voz, una voz que no pertenece a la confusión ni al miedo, sino a la verdad que llama con paciencia infinita. Es la voz de Cristo, que no se impone, pero tampoco se retira, que no obliga, pero tampoco abandona. Una voz que incluso en el silencio más profundo sigue pronunciando la misma invitación eterna: permanece en mí. Y sin embargo, el corazón humano, tan acostumbrado a la velocidad, a la distracción, a la necesidad constante de estímulos, se siente incómodo en ese silencio, porque el silencio no solo revela a Dios, también revela al hombre. Y el hombre moderno, cuando se encuentra consigo mismo sin distracciones, a veces descubre que ha estado huyendo de su propia interioridad. Jesús habló de tiempos en los que la fe sería probada no solo por persecuciones externas, sino por enfriamientos internos. El amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12 dijo el Señor no como condena, sino como advertencia amorosa. Porque el enfriamiento del amor no sucede de golpe, sino lentamente, como una llama que deja de ser alimentada sin que nadie lo note. Y es aquí donde la vigilancia espiritual se vuelve esencial, no como una obsesión por el futuro, sino como una fidelidad al presente. Porque el alma no se pierde en un solo instante dramático, sino en una serie de pequeños olvidos, en pequeñas ausencias de oración, en pequeñas renuncias al perdón, en pequeñas decisiones de autosuficiencia que van alejando silenciosamente el corazón de su fuente. Imagina nuevamente la llama en la lámpara de barro. En esta parte del camino el viento no es solo exterior. Hay también vientos interiores, dudas, cansancio, heridas no sanadas, decepciones que no se han entregado a Dios. Y cada uno de esos vientos intenta inclinar la llama hacia un lado distinto, buscando apagarla no con violencia, sino con desgaste. Pero la gracia de Dios no desaparece cuando el alma se debilita. Al contrario, se vuelve más cercana, más paciente, más constante. Porque Dios no abandona el combate interior del hombre. Incluso cuando el hombre deja de luchar conscientemente, el Evangelio no niega la realidad de la prueba. No la disfraza, no la oculta, pero la ilumina
desde dentro. Por eso Cristo no dice simplemente habrá dificultades, sino yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Y esa presencia es la clave que transforma toda interpretación de la historia, porque no es lo mismo mirar el mundo sin Dios que mirarlo con Cristo en el centro. Sin Dios todo parece fragmentado, incierto, amenazante. Con Dios incluso la prueba se convierte en lugar de purificación, incluso la oscuridad se convierte en espacio de crecimiento, incluso el dolor puede volverse puerta hacia una profundidad que de otro modo nunca habría sido alcanzada. Pero el corazón humano resiste esta visión porque prefiere el control a la entrega, la explicación a la confianza, la seguridad inmediata a la esperanza que madura en el tiempo. Y sin embargo el camino del Evangelio no es el de la posesión, sino el de la confianza. Jesús no nos prometió una vida sin noches, pero sí nos prometió una presencia en cada noche. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque no se trata de evitar la oscuridad, sino de no caminarla solos. Hay momentos en los que el alma siente que el mundo se acelera demasiado, que las estructuras conocidas se vuelven frágiles, que las palabras humanas ya no alcanzan para explicar lo que sucede dentro y fuera de nosotros. Y en esa sensación de inestabilidad surge la tentación de buscar respuestas rápidas, señales inmediatas, certezas absolutas. Pero Dios rara vez responde a la ansiedad con rapidez, responde con profundidad, y la profundidad exige espera. El silencio de Dios no es ausencia, es formación. Es el espacio donde el alma aprende a amar sin depender de emociones constantes. Es el lugar donde la fe deja de ser teoría y se convierte en raíz. Y en ese proceso, el alma puede sentirse sola, pero no lo está. Puede sentirse perdida, pero está siendo guiada de una manera que todavía no comprende. Porque Dios no solo guía al alma cuando ella lo siente, sino también cuando ella no lo percibe. Y aquí aparece una verdad que el corazón necesita escuchar con humildad. No todo lo que no se entiende es ausencia de Dios, y no todo lo que se teme es señal de condena. Muchas veces lo que parece confusión es en realidad un llamado a una fe más profunda, menos dependiente de lo visible, más anclada en lo eterno. Jesús no construyó su reino sobre la emoción pasajera, sino sobre la fidelidad que permanece. Y esa fidelidad no se mide en momentos de luz, sino en la constancia durante la oscuridad. Por eso el Señor habla de lámparas encendidas, no de fuegos artificiales, no de momentos espectaculares, sino de una luz que permanece incluso cuando nadie la mira. Y esa luz, aunque pequeña, es suficiente para atravesar la noche. Mientras estas palabras continúan descendiendo en tu interior, quizás puedas percibir que la pregunta no es tanto qué sucederá en el mundo, sino qué está sucediendo en tu alma. Porque el verdadero juicio no comienza en los acontecimientos externos, sino en la conciencia que despierta. Y esa conciencia, cuando se abre a Dios, no se llena de miedo, sino de claridad. Pero esa claridad no siempre llega como respuesta inmediata. A veces llega como una invitación a esperar un poco más, a confiar un poco más, a orar un poco más profundamente de lo que se ha orado hasta ahora. Y en ese punto del camino el alma se encuentra frente a una decisión silenciosa, seguir alimentando la llama o dejar que el viento interior la debilite poco a poco. Porque la fe no desaparece de golpe, se descuida. Y lo que se descuida espiritualmente no siempre se nota de inmediato, pero siempre deja huella. Sin embargo, incluso ahora, incluso en ese borde invisible donde el alma se siente frágil, la gracia sigue actuando. No como imposición, sino como invitación. No como presión, sino como presencia. Y esa presencia no ha terminado de hablar, porque todavía hay más luz esperando ser revelada en el interior de esta noche, que aunque silenciosa no es el final del camino, sino el umbral de algo más profundo que el corazón aún no ha visto del todo. En el umbral de la noche más profunda del alma, cuando el silencio ya no es solo ausencia de ruido, sino presencia de misterio, el corazón humano comienza a percibir algo que no puede nombrar con facilidad. Es como si la realidad misma se volviera más delgada, como si entre lo visible y lo invisible se abriera una grieta sutil por donde la eternidad se asoma sin hacer ruido. Y en ese instante el alma comprende que no todo lo que existe puede ser medido, ni todo lo que es verdadero puede ser explicado. Es en este punto del camino donde la fe deja de ser una idea para convertirse en una experiencia interior de dependencia absoluta.
Ya no se trata de entender a Dios como un concepto, sino de sostenerse en Él como en una presencia viva que respira dentro del tiempo humano. Y sin embargo, esta transición no es cómoda, porque el ser humano acostumbrado a apoyarse en lo visible se siente despojado cuando lo invisible se vuelve su única certeza. Jesús habló de esta tensión cuando dijo: «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán», Mateo 24:35. Y en esa afirmación no hay solo promesa, hay también una reordenación del alma. Porque todo lo que el hombre considera estable puede cambiar, pero la palabra de Dios permanece como el único punto fijo en medio del movimiento de la historia. Y en esta permanencia de la palabra, el alma es llamada a un tipo de confianza que no depende de las circunstancias. Es una confianza que no niega la realidad del dolor, ni la existencia de la incertidumbre, pero que se apoya en algo más profundo que ambas: la fidelidad de Dios. Sin embargo, el corazón humano no siempre sabe habitar esta fidelidad de forma inmediata, porque hay una parte de nosotros que quiere respuestas claras, tiempos definidos, explicaciones completas. Y cuando Dios no responde en esos términos, la mente comienza a inquietarse, como si el silencio divino fuera una ausencia en lugar de una pedagogía. Pero el silencio de Dios nunca es vacío. Es un espacio lleno de sentido que el alma aún no ha aprendido a leer. Imagina de nuevo la llama en la lámpara de barro. En esta etapa del camino el viento no solo rodea la llama desde fuera, sino que parece venir también desde dentro del propio recipiente. Son los pensamientos, las interpretaciones, las dudas que surgen no como enemigos externos, sino como movimientos internos del alma que aún no ha aprendido a descansar. Y sin embargo la llama no depende del viento. Depende del aceite. Y el aceite del alma es la oración perseverante, la humildad que reconoce su necesidad de Dios, la caridad que mantiene abierto el corazón incluso cuando ha sido herido. Jesús nunca prometió que el viento cesaría, pero sí prometió que la luz no sería abandonada. Yo estoy con vosotros todos los días. Mateo 28:20, dijo el Señor. Y en esa promesa se sostiene toda la historia de la salvación. El problema no es que el viento exista. El problema es cuando el alma cree que el viento tiene la última palabra sobre la llama. Y en este punto del camino espiritual, el Evangelio se vuelve profundamente realista. No nos presenta una vida sin lucha, sino una vida con presencia. No nos ofrece una existencia sin oscuridad, sino una existencia acompañada en la oscuridad. Porque la fe cristiana no es una evasión del mundo, sino una transformación de la manera de habitarlo. Y esa transformación ocurre lentamente, casi sin que el alma lo perciba del todo. Es como una semilla que germina en lo oculto antes de romper la tierra. Nadie ve el momento exacto en que comienza a crecer, pero la vida interior ya está en movimiento. Jesús habló de este misterio cuando comparó el reino de Dios con una semilla que crece en silencio, de noche y de día sin que el hombre sepa cómo. Marcos 4:27. Y en esa imagen hay una verdad esencial. Dios actúa más allá de la percepción inmediata del hombre. Esto significa que incluso cuando el alma siente que no avanza, puede estar siendo profundamente transformada. Incluso cuando no hay emociones visibles, puede haber crecimiento invisible. Incluso cuando parece que nada sucede, algo esencial puede estar ocurriendo en lo más profundo. Pero el alma moderna lucha con esta invisibilidad, porque ha sido formada en la lógica de lo inmediato, de lo verificable, de lo acelerado, y por eso le cuesta confiar en procesos que no producen resultados instantáneos. Sin embargo, la vida espiritual no se rige por la velocidad, sino por la profundidad. Y lo profundo siempre requiere tiempo. Hay momentos en los que Dios no cambia las circunstancias porque está cambiando el corazón que las contempla. Y ese cambio interior es más importante que cualquier modificación externa. Pero este tipo de transformación exige una disposición que el alma no siempre ofrece fácilmente: la paciencia espiritual. No una paciencia resignada, sino una paciencia llena de confianza. No una espera vacía, sino una espera habitada por la presencia de Dios. Y en esa espera, el alma comienza a descubrir que no está sola consigo misma. Descubre que hay una presencia que no abandona incluso cuando no se siente.
una presencia que sostiene incluso cuando no se percibe, una presencia que guía incluso cuando no se entiende, pero para reconocer esa presencia, el alma debe atravesar su propio ruido interior, debe aprender a distinguir entre lo que piensa y lo que es verdadero, entre lo que siente y lo que permanece, entre lo que teme y lo que viene de Dios. Y este discernimiento no es inmediato, es un camino. Por eso Jesús habla de caminar, de seguirlo, de permanecer, porque la fe no es un punto de llegada, sino un movimiento continuo hacia Él. Y en este movimiento, el alma aprende algo esencial, que la seguridad no está en controlar el futuro, sino en permanecer en la relación con Dios en el presente. Porque el presente es el único lugar donde la gracia se recibe realmente. Mientras el mundo sigue girando con sus incertidumbres, el alma es llamada a una estabilidad que no depende de la estabilidad del mundo, sino de la fidelidad de Dios. Y esta fidelidad no cambia, pero el corazón humano necesita tiempo para aprender a descansar en ella. Por eso el Señor permite a veces el silencio, no para alejar, sino para profundizar, no para confundir, sino para purificar, no para abandonar, sino para arraigar. Y en este silencio el alma se encuentra nuevamente frente a la llama, pequeña, constante, vulnerable, pero viva, y aunque el viento interior sigue moviéndose, algo comienza a cambiar en la manera en que el alma lo percibe. Ya no lo ve solo como amenaza, sino como parte del proceso. Ya no lo interpreta solo como peligro, sino como prueba. Porque incluso el viento puede convertirse en maestro cuando la fe comienza a madurar. Y en esta maduración silenciosa, sin que el mundo lo note, sin que el ruido lo reconozca, el alma empieza a prepararse para algo más profundo que aún no ha sido revelado del todo, como si la noche misma estuviera a punto de abrir un nuevo sentido que solo puede ser comprendido por quienes han aprendido a permanecer en la llama, incluso cuando todo alrededor parece inclinarse hacia la oscuridad. En lo más profundo de la noche espiritual, cuando el alma ha dejado de buscar respuestas rápidas y comienza a acostumbrarse al lenguaje del silencio, ocurre algo misterioso y sagrado. Lo que antes parecía ausencia empieza a revelarse como una forma distinta de presencia. No una presencia que invade, sino una presencia que habita. No una presencia que obliga, sino una presencia que sostiene desde lo invisible. Es en este estado interior donde el corazón humano descubre que no todo lo que se percibe con los sentidos es la totalidad de la realidad. Hay una dimensión más profunda que no se abre al ruido, sino a la reverencia. Y el alma, si desea entrar en ella, debe aprender a despojarse de la necesidad de control, de la ansiedad por entenderlo todo, de la urgencia por dominar lo que solo puede recibirse. Jesús, en su manera de hablar, siempre condujo a sus discípulos hacia esta profundidad. No les dio mapas detallados del futuro, sino una relación viva con el Padre. No les ofreció seguridad en términos humanos, sino una confianza que trascendía lo visible. No se turbe vuestro corazón. Juan 14:1 les dijo, como si supiera que el mayor enemigo de la fe no es la persecución exterior, sino la inquietud interior. Y esa inquietud interior es precisamente lo que el alma moderna conoce también. Una inquietud que no siempre tiene causa clara, pero que se instala como un fondo constante de preocupación, como si el corazón hubiera olvidado cómo descansar en Dios. Y sin embargo, en medio de esa inquietud, Cristo no se aleja, permanece. Pero su permanencia no siempre es evidente, porque Dios no se impone sobre la sensibilidad humana como una emoción constante. Él se revela como fidelidad, no como estímulo. Y esta diferencia es esencial para comprender el camino espiritual. Imagina nuevamente la llama en la lámpara de barro. En este punto del camino el viento ha cambiado de forma. Ya no es solo externo ni solo interno. Es más sutil. Es el viento de la interpretación, el viento de las expectativas, el viento de lo que el alma cree que debería estar sintiendo o comprendiendo. Y este viento es peligroso no porque destruya la llama directamente, sino porque puede hacer que el alma dude de la llama misma. ¿Sigue ardiendo?, se pregunta el corazón. ¿Sigue Dios aquí? ¿Sigue teniendo sentido la fe cuando no la siento como antes? Y es aquí donde comienza una de las pruebas más delicadas del espíritu, la fe sin consuelo sensible. Jesús también pasó por este misterio en la cruz cuando clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46.
Y en ese grito no hay pérdida de fe, sino la expresión más profunda de la humanidad unida al silencio del Padre, porque incluso en ese momento el Hijo sigue confiando, aunque la sensación de abandono atraviese su humanidad. Este es un misterio que el alma no puede comprender plenamente, pero sí puede aprender a habitar. La presencia de Dios no depende de la percepción humana, y sin embargo el alma tiende a confundir percepción con realidad. Si no siente, cree que no hay. Si no entiende, cree que no existe. Si no experimenta claridad, asume ausencia. Pero la fe cristiana se sostiene precisamente en lo contrario, en la fidelidad de Dios más allá de la percepción humana. Por eso el Evangelio insiste en la perseverancia, no como esfuerzo humano aislado, sino como respuesta a una presencia que permanece incluso cuando no se siente. En este punto del camino espiritual, el alma comienza a ser purificada de una de sus ilusiones más profundas, la idea de que el amor de Dios debe ser siempre emocionalmente evidente, y al ser liberada de esta ilusión, entra en una fe más madura, más silenciosa, más estable, pero este proceso no es inmediato ni fácil, porque el corazón humano al perder la consolación sensible puede sentirse tentado a pensar que ha perdido a Dios, cuando en realidad muchas veces está siendo conducido hacia una relación más pura con Él. Es como si el Señor retirara suavemente ciertas seguridades emocionales para que el alma aprenda a sostenerse no en lo que siente, sino en quien es Él. Y esta transición puede ser dolorosa porque implica atravesar una especie de vacío interior donde las antiguas formas de consuelo ya no funcionan, pero las nuevas aún no han sido plenamente comprendidas. Sin embargo, este vacío no es abandono, es espacio de transformación, porque Dios no solo consuela, también forma, no solo acaricia, también purifica, no solo responde, también educa el deseo. Y en esta educación del deseo, el alma comienza a descubrir que lo más profundo no es lo que se siente, sino lo que permanece. La llama sigue ahí, incluso cuando el viento de la interpretación intenta convencer al alma de lo contrario. Y esta persistencia silenciosa es una forma de gracia, porque la gracia no siempre se manifiesta como sensación, sino como fidelidad interior que no se rompe incluso cuando todo parece incierto. Jesús no prometió que sus discípulos siempre sentirían claridad, pero sí prometió que el Espíritu Santo los guiaría hacia la verdad completa. Y esa guía no siempre es inmediata ni emocionalmente evidente. A veces es lenta, discreta, casi imperceptible, pero es real. Y en esta realidad invisible, el alma aprende a confiar, no en su propio estado interior, sino en la acción constante de Dios. Esto requiere humildad, porque el alma debe aceptar que no siempre puede interpretar correctamente lo que vive. Debe aceptar que su percepción es limitada, pero la acción de Dios no lo es. Y en esta aceptación comienza una libertad nueva, la libertad de no depender de la propia claridad para seguir confiando. Es en este punto donde la fe se vuelve más sólida, no porque sea más intensa, sino porque es más pura. Y mientras el alma atraviesa este proceso, algo profundo sucede en lo invisible. La llama no solo permanece, sino que comienza a ser más resistente al viento, no porque el viento desaparezca, sino porque la llama ha aprendido a permanecer. Y en esta permanencia silenciosa, el alma se acerca a una comprensión más profunda del misterio de Dios, donde incluso la oscuridad deja de ser enemiga y comienza a ser parte del camino. Pero este misterio aún no ha terminado de revelarse, porque hay una dimensión más profunda de esta noche espiritual donde la presencia de Dios se manifiesta de una manera aún más inesperada, llevando al alma a un lugar donde ya no puede apoyarse en nada excepto en la fidelidad invisible que la ha estado sosteniendo desde el principio.